El tema de hoy surgió porque me plantearon por WhatsApp hace unos días, hola Caro, me plantearon que un auxiliar del turno tarde hace 22 días que inasiste y que ese turno no tiene clases porque no tiene reemplazo. Me pareció terrible, bueno. Y entonces yo justo venía pensando en una frase que se la adjudican a Henry Ford, pero parece que también la usaba la reina Isabel, que es, la frase dice, don't explain, don't complain. No expliques, no te quejes. Y me pareció piola esa frase y la asocié con eso que estaba pasando en esta escuela. Primero que nada, sucede ese tipo de cosas porque se sigue una manera bastante informal en cómo se piden, entre comillas, ¿no? Cómo se informa la inasistencia de alguien, sea auxiliar o docente, para luego que haya una cobertura. Seguramente que este fue el planteo que yo le hice a la persona que me lo planteó, es que esto no fue comunicado debidamente. Cuando hablo de comunicado debidamente es que esté por escrito, que quede asentado un registro donde ese director se preocupó por la cobertura de ese cargo y vaya a saber todas las demás cuestiones que hay por detrás de eso, porque a veces un cargo de auxiliar, ¿cómo está Fabiana? Un cargo de auxiliar también tiene una connotación política y de deudas entre la gente del consejo escolar, etc. Pero lo que sí no puede suceder es que los chicos estén 22 días sin clases porque se suspenden las clases porque no tienen las condiciones de higiene en ese turno donde ese auxiliar debiera estar. Esto yo ya hablé hace un par de semanas sobre tener evidencias de la gestión, decir, ¿qué es lo que estoy haciendo como director? Si yo no escribo, no hay evidencia. Si yo no solicito por escrito, no hay evidencias. Cuando un organismo incumple una función que tiene, que es, por ejemplo, designar auxiliares en este caso, y estoy hablando del consejo escolar, uno podría hasta enviar una cédula de notificación. ¿Por qué? Porque está dando cuenta de una situación anómala que no le corresponde y debe poder enviar esta notificación a quien corresponda. Debiera hacerse por nota con un sello de entrada, un recibido, y que esto tenga la respuesta que corresponde dentro del tiempo normado según la ley de procedimientos administrativos. Muchas veces esto no pasa porque nosotros creemos que con un WhatsApp o con un llamado telefónico eso ya quedó reemplazado. No es evidencia, ¿sí? Este WhatsApp o este llamado telefónico de que yo solicité un cargo o la cobertura de algo, o la reparación de un pozo ciego o el destape de un pozo ciego. Por lo tanto, hay que seguir la comunicación formal. Yo insisto en esto, que la comunicación formal es escrita. Entonces, me pareció piola este dicho, ¿no? Dicen, no te quejes, no expliques. Ante una situación así, no es necesario explicar nada. O sea, queda evidente que ese directivo no hizo lo que le correspondía hacer. Pero si lo hubiese llegado a hacer como correspondiese y no tuvo la respuesta que correspondía, nosotros tenemos tiempos también para esperar una respuesta. No podemos esperar una respuesta eternamente, ¿sí? El Consejo Escolar, como órgano público, tiene días para responder, ¿sí? Y sobre todo en una situación tan grave como es la de la trayectoria, de no vulnerar la trayectoria escolar de los chicos. Acá se vulneró la trayectoria escolar durante 22 días, ¿sí? Es un tercio de un trimestre, casi. Entonces,
a veces quedan otras cuestiones. Luego de 48 horas, ¿sí?, pasado este caso, yo debiera elevar una situación de conflicto. O sea, yo ya no sigo por las vías de gestión del consejo escolar, sigo por las vías de gestión pedagógicas. Hay chicos a los cuales se les está vulnerando la trayectoria escolar, debería generar un plan de prevención del riesgo en esta situación y un plan de continuidad pedagógica. O sea, no expliques, no te quejes. Así de claro, o sea, de cualquiera de las dos maneras, ese directivo está actuando mal. Entonces, muchas veces yo seguí poniendo estados míos y el otro estado decía, si querés que algo cambie, bueno, dejá de quejarte y actúa vos. El directivo no actuó y muchas veces en los cargos de autoridad se responsabiliza al otro y no se hace lo que se tiene que hacer. Muchas veces por desconocimiento, pero si fuese por desconocimiento, el estatuto es muy claro. Nosotros no podemos desconocer la norma. Y sobre todo no podemos desconocer las políticas de cuidado. Nosotros estamos para cuidar al alumno. No cuidar solo físicamente, que ese chico no se lastime, sino cuidarlo en cuanto a sus derechos, que las trayectorias no sean vulneradas. Y que un auxiliar falte 22 días y que por eso se suspenda un turno de clases, me parece una aberración, y que el directivo simplemente se queje sin hacer nada, eso es terrible. Si yo, digamos, a ver, si tenemos un poquito de dignidad, renuncio, o sea, así de claro, o sea, no hay vuelta. Nosotros en handball, decir, cuando nos cometemos un error, decimos, nos echamos solos, ¿sí? Roja directa a nosotros mismos. Hay que tener un poco de dignidad, me parece, cuando uno tiene responsabilidades con un otro, y esto me parece tremendo. Estaba leyendo que esta consigna, no sé, este principio, la reina Isabel lo tenía como un lema de conducta con sus nietos. Y me parece piola, es decir, no te quejes, ¿sí? No te quejes, no expliques, no es necesario, haz lo que tengas que hacer. Hacerse cargo de una escuela es una alta responsabilidad. Y me parece que hay que reflexionar mucho sobre eso. Cuando uno no tiene el marco, el encuadre legal para hacer algo respecto de un auxiliar, respecto de un docente, invoquen las políticas de cuidado de los chicos cuando se están vulnerando trayectorias. Esto es fundamental. Yo a lo mejor no conozco toda la política o toda la normativa, pero no puedo dejar de pensar en las políticas de cuidado, en las políticas de derechos universales. Los chicos tienen derecho a recibir una educación de calidad, y suspender las clases 22 días, por eso me parece grave. Bueno, ese era el tema en sí, pero se puede aplicar a cualquier otra situación. Es decir, cuando tenemos un docente que inasiste, hoy también me preguntaban, estábamos con un caso donde me decía quién estaba pensando, estaba por rendir el coloquio de inspector. Me decía, muchas veces no podemos hacer nada porque el estatuto, porque los gremios, no te quejes, busquen una respuesta. Nosotros no tenemos que ir por el lado de la inasistencia del docente. No tenemos que ir por ahí. Tenemos que ir por el lado de lo que está vulnerando. Al no entregar la continuidad pedagógica, un plan de riesgo, un informe sobre esos alumnos que tiene a cargo, bueno, está vulnerando una trayectoria escolar. Es más grave que si ese docente inasiste, porque tiene derecho a inasistir. Ahora bien, se alejó de su puesto de trabajo porque tiene un problema de salud. Bien, lo contempla el estatuto. Dejó las previsiones que corresponden a su puesto de trabajo para que se haga cargo un suplente.
No, si no lo dejó, yo debo actuar cuando ese docente vuelva, no sobre su inasistencia, sino sobre la falta que cometió al vulnerar una trayectoria escolar. Y vuelvo a insistir en esto, todo directivo, todo quien tiene un cargo, hasta un docente lo hace, debe construir evidencias de que estuvo trabajando. ¿Sí? Un docente, cuando escribe el informe de cómo un alumno desarrolla sus habilidades, capacidades, etcétera, ante una tarea, y el docente hace un registro de eso, está construyendo evidencias de que ese docente le dio una tarea y de que ese alumno trabajó sobre esa tarea. ¿Se entiende? Pasa lo mismo cuando un director está a cargo de una escuela y quiere intervenir sobre las prácticas. Si yo voy a intervenir sobre la planificación, tengo que dejar una evidencia de que intervine sobre la planificación. Si yo observé clases, tengo que dejar una evidencia de que observé clases. ¿Sí? A esto Anijovic le llama devolución. Tengo que hacer una devolución. El otro va a firmar esa devolución. Esa firma va a dejar marcado o avalado de que yo estuve en contacto con esa persona interviniendo sobre sus actividades. ¿Se entiende esto? ¿Puedo hacer lo mismo con un auxiliar y evaluarlo? Obvio que sí, porque soy su jefe. Soy su jefe, yo soy el jefe y un jefe tiene que poder observar a sus empleados. A mucha gente no le gusta decir que el director es el jefe o que el inspector es el jefe del director, pero esto es así porque somos empleados públicos y seguimos una cadena de mando. Entonces, ¿quién evalúa, quién clasifica, quién observa, quién orienta es el director o el inspector? Entonces, cuando no haces ese trabajo el director, no te quejes. No expliques nada. ¿Se entiende? Me pareció interesante eso. Por eso lo quería compartir. Es decir, cómo muchas veces nos quejamos sin haber hecho nada. Entonces, cuando nos quejamos sin haber hecho nada, obviamente que vamos a tener resultados pésimos. Y por ahí no nos afectan a nosotros, que eso es lo peor. No nos afectan a nosotros, porque también nuestras autoridades actúan de la misma manera negligente sobre los directores. Porque si ahí durante 22 días no hubo clases, un inspector intervino, tuvo que haber sancionado a ese director. Desplazado, no sé, lo que sea. Pero no corresponde que una situación de tal magnitud y gravedad ocurriese en cualquier lugar. A ver, nos quejamos porque los pibes toman la escuela, con razón, sin razón, qué sé yo. No sé, nos quejamos de eso. Ahora, de que un auxiliar tomó la escuela no nos quejamos, porque la tomó, dijo, acá se hace lo que yo quiero. Increíble, increíble. Pero bueno, esas noticias no salen. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen tanto rating, porque vaya a saber de qué gremio es, no sé, bueno, esas cosas. Pero un director puede hacer lo que sea necesario. Yo no digo que lleguen al punto de mandar una carta documento para que el Consejo Escolar cumpla con su función, porque tiene funciones que cumplir de acuerdo a la Ley de Educación, de acuerdo a la Ley 13.298, de acuerdo a la Ley de Políticas Universales. Tiene obligaciones. Nosotros podemos exigir su cumplimiento a través de una carta documento. El tema es que en esa situación yo entro en un enfrentamiento distrital que a veces no es conveniente, digamos. El tema es a dónde quiero llegar. Por eso esto muchas veces el director lo tiene que dialogar con el inspector y ambos solucionar, porque esto termina siendo una cuestión de índole política distrital. ¿Sí? Y hay que ver para qué lado está jugando el distrital, porque obviamente que al distrital lo pone el municipio. Entonces,
muchas veces esto hay que plantearlo como un conflicto, una situación de conflicto. Para eso hay una planilla que da cuenta de la situación que pasa y obviamente es escrita, no es ni un WhatsApp al inspector ni un llamado por teléfono al inspector. Es una situación que se deja por escrito. Por eso me parece que muchas veces nos acobardamos en estas situaciones, se puede entender, porque hay todo un trasfondo político detrás, pero también hay que entender que es nuestra responsabilidad. Bueno, ese era muy corto, fue cortito lo de hoy, pero digamos, me llamó mucho la atención, porque es mucho el tiempo. Ya 2 días un chico sin clase es mucho tiempo. ¿Sí? Y que alguien tenga más poder, entre comillas, tiene más poder que un directivo o que un consejo escolar o que una distrital, y me parece tremendo. Pero esas cosas hay que ir acomodándolas, ¿sí? Sobre todo si uno quiere pensar no desde el discurso, sino realmente trabajar en una educación de calidad. Es decir, una educación de calidad necesita que varias aristas o varios personajes trabajen de manera colaborativa. Cuando eso no pasa, tenemos lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, no sé, preguntas, dudas. Sé que esto pasa en muchos lados, porque mucha gente, no es que una persona me lo dice, no, muchas personas no saben cómo resolverlo, sobre todo, y se va a agravar en estos meses, porque el año que viene es un año político, y bueno, las cosas se van a complicar, porque lamentablemente confundimos la escuela con la política partidaria, lamentablemente. Esto le está haciendo, hace años que esto está haciendo mucho daño en la educación. Y tenemos los niveles que tenemos tan bajos de aprendizaje, ¿no? Mariana encendió la cámara, algo pasó. Sí, estoy trabajando y te estoy escuchando. Y entonces, bueno, ahora que ya abriste para consultar, te quería hacer consultas Dale. respecto a lo que comentabas, a lo que nos trae hoy, digamos, a la charla. ¿Cada cuánto son los actos públicos de auxiliares? O sea, ¿una vez por semana, 2 veces por semana? Mira, eso supuestamente tiene un cronograma. Ahora, cada distrito últimamente se está manejando como quiere. Después de la pandemia quedó como ese resabio de lo hacemos por Zoom, no sé, como que quedó eso y no es así. Sí quedó muy bien los actos públicos digitales en muchos distritos en la SAD, que eso ayuda mucho. La verdad que en la SAD, que están bien organizadas, el tema es cuándo se manda para que ingresen y qué sé yo, y queden publicados, etc. Pero bueno, hay algunos que lo han resuelto y es algo muy ágil, no hay amontonamiento de gente, queda todo muy claro porque queda todo expuesto. Ahora, los consejos escolares puede ser que no lo hayan blanqueado de esa forma. ¿Por qué? Porque el listado, la verdad que no es un listado claro, es un listado que está intervenido por los amigos, por las deudas políticas que hay. Entonces, eso va a depender de cada distrito, ¿sí? Entonces, lo bueno sería ahí es ver de qué manera el consejo escolar lo resuelve. Pero no lo hagan. Lo bueno sería que un conjunto de directores le pida a su inspector y le digan, a ver, nosotros necesitamos un cronograma de cobertura. Esto tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que garantizar las clases. A mí me pasó una vez, hace muchos años, no lo quiero que lo tomen como ejemplo, simplemente cuento lo que yo hice en esa situación. Nosotros veníamos de varias semanas, año 2006, 2007, por ahí. Veníamos de varias semanas con un movimiento que era Quebracho, impidiéndole la entrada a los auxiliares.
pero era una constante. Así que a nosotros nos quedaban limpios los salones porque a la tarde se iban y a la noche nos quedaban limpios los salones. Yo estaba en el turno noche, pero no quedaba limpio para la mañana. Bueno, la primera semana es una semana complicada cuando hay paros, pero ya la segunda yo agarré y le elevé una nota al inspector que había tomado la decisión con Cooperadora que los socios activos, ¿quiénes son los socios activos? Aquellos que pagan la cuota, se ofrecían para limpiar los salones. Y que además la Cooperadora, en ese accionar de estos papás, pagaba un seguro en el Banco Provincia por si pasaba algo con esos padres. Entonces, los padres fueron los que iban a ir a limpiar. Bueno, el tema fue cómo ese gremio o esa asociación quería impedir esto porque nosotros estábamos rompiendo la huelga. La realidad es que no había una huelga desde la CGT planteada, sino que era algo que hacían ellos como tipo autoconvocados. Entonces, como ellos no estaban en un marco legal, nosotros pedimos la asistencia de seguridad, de la policía, obviamente, y los padres pasaban a limpiar. Esto costó mucho. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que, por un lado, respetar el derecho al trabajo y el derecho a la huelga. Eso era una de las cosas. Nosotros no impedíamos que los auxiliares generasen su huelga, su reclamo, todo lo que querían. Ahora, nosotros, por otro lado, teníamos que garantizar la trayectoria escolar. Claro. Ahora, si uno tiene una cooperadora que es un órgano autónomo y autárquico, ¿se entiende esto? Entonces, en acuerdo con los padres cooperadores que tienen su cuota al día, o sea que son cooperadores activos, nosotros hicimos un acuerdo de limpieza de la institución y la cooperadora garantizó la RT o el seguro para esos papás. El inspector no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Ahora, bueno, se le planteó, ¿no sabes qué hacer? Llama a legales, porque la provincia tiene una dirección de legal y técnica, y que legal y técnica decida. Yo con una nota del inspector que avale que legal y técnica dijo que no, listo. Ahí sí, suspendemos las clases, hágase cargo el inspector. Porque es él el que está vulnerando el derecho, ya no soy yo. O es la provincia porque decidió a través de legal y técnica. Pero yo no me quejo. ¿Se entiende? Sí, resolver. Hago lo que tengo que hacer. Hasta que alguien no me da una palabra, si yo, por ejemplo, yo les planteaba en mis estados de WhatsApp, es decir, yo no me quejo y hago una propuesta. Si yo le hago una propuesta al inspector como director, ¿cómo tiene que cerrar esa propuesta para que no sea o no parezca una indicación? Tiene que decir, salvo mejor criterio de la autoridad. Si yo digo, te brindamos los papás, te brindamos el seguro para los papás, tenemos la escuela limpia, garantizamos las trayectorias, salvo tu criterio, que es mejor, porque sos autoridad. Bien, ahora a partir de que vos dijiste que no, no es mi criterio, es el tuyo. ¿Se entiende? Esto es importante porque yo también, como autoridad, merezco cuidado. Y nadie me va a cuidar mejor que yo. ¿Se entiende? Entonces, cada uno cuida su quinta, pero la tiene que cuidar de manera estratégica y dentro de la norma. Entonces, esos inspectores que no quieren hacer nada, no quieren jugarse, no quieren emitir un criterio, cuando se les presenta algo escrito, lo tienen que hacer. Porque tienen un tiempo para hacerlo, no es que tienen toda la vida. Un inspector a las 48 horas no me respondió, depende de la gravedad, ¿no? Si es grave, 48 horas, si es más leve, 5 días. Entonces, no me respondió,
Me dirijo, voy a escribir una nota que diga: ante la no respuesta a la solicitud de asesoramiento, criterio, lo que fuese, me dirijo a la autoridad siguiente. A la jefatura distrital. Y ahí me dirijo a la distrital. La distrital no me contesta, me dirijo al que sigue. A ver, ¿puede rodar mi cabeza políticamente? Va a rodar la cabeza, seguramente. Pero uno tiene que actuar, porque uno está ahí para actuar. A algunos no les gusta esto, porque dicen, no me voy a jugar mi carrera, no me voy a jugar... Bueno, es un tema de cada uno. Sí, peor puede ser quizás si no haces nada, si dejas que la escuela esté cerrada un mes, turno tarde, ahí sí, me parece que es mucho más grave. Aparte, volvemos al principio, vulnerar los derechos de los chicos y las chicas que no pueden asistir a clase. Exacto. A veces hay que tomar decisiones que están entre morir contra la pared o morir peleando. Tal cual. Así, o sea, uno está acorralado la mayoría del tiempo. El tema es, ¿estoy acorralado y saco las garras o estoy acorralado y dejo que me pasen por arriba? ¿Sí? Eso es una decisión que uno tiene que saber que en algún momento va a tener que tomar. No todo es color de rosas. No, seguro que no. En la gestión no, nada es color de rosa, te diría. Hay cosas que están buenas, que son un relajo. Pero que no tienen que ver con esto, que no tienen que ver con esto. No. No tienen que ver con esto. Y te hago la última consultita de sí. ahora, por el momento, es ¿cuántos días tiene que pasar sin auxiliar para elevar una situación de conflicto? Ninguno. Para mí ninguno. No tener un auxiliar. A ver, si tenés 2 auxiliares y te la arreglás, listo, vos sabés que te la arreglás. Si tenés un auxiliar o 2 y uno está enfermo y el otro te faltó, ya es una situación de conflicto. Ya es. Es más, yo ya tendría algún tipo de mirada preventiva respecto de esto. ¿Por qué? Es un tema respecto de los auxiliares, es ¿qué pasa si faltan, si ellos van a estar de acuerdo a pasar a un turno? Yo trabajaría algo. A mí me dio mucho resultado lo siguiente. No solo con los auxiliares, con todos los colectivos que hay dentro de la escuela. En la escuela que trabajaba yo, dentro del colectivo de alumnos, había otros colectivos. Por ejemplo, y que estaban muy marcados. El colectivo de los bolivianos y el colectivo de los peruanos. Era muy marcado. Su cultura, sus tiempos, hasta cuando tenía el grupo de los que hablaban aymara y no hablaban otra cosa en la familia, era un tema re complejo. Bueno, entonces yo tenía un representante de ellos. Con los auxiliares hice lo mismo, tuve un representante. Lo bueno es que yo hablaba con ese representante, siempre hablaba con él. Y se pudieron lograr muchas cosas, porque ellos también construyen un ascendente respecto de su representante. El tema es que hay que sacar la idea en la escuela de que el delegado está para zafar. Porque así como el delegado del centro de estudiantes sabe que zafa de las horas y para eso quiere ser delegado, lo mismo pasa con el delegado docente. Porque quiere zafar. Bueno, esa construcción sobre la idea del delegado hay que sacarla. ¿Cómo se saca? Y dándole laburo. Es decir, bueno, a ver, tenemos este problema. Júntate con tu gente y a ver cómo lo resolvemos. Dándole laburo. Y esas respuestas las quiero escritas, porque yo necesito las evidencias escritas para tomar decisión. Cuando un colectivo empieza a escribir sobre lo que necesita, uno empieza a laburar de una manera muy similar a lo que se conoce como política pública, porque toma una necesidad que plantea un colectivo y la pone sobre la mesa, ¿sí? Para discutirla, para ponerla a que todo el mundo entienda qué está pasando ahí. Hay muchos colectivos dentro de una escuela
y hay que empezar a laburar con estas representaciones. Ahora, cuando uno empieza a laburar con colectivos, empieza a distribuir poder. Hay que ver si uno está preparado para ceder el poder. Porque que otro hable, que otro opine, que otro demande, yo le estoy dando poder, le estoy dando un espacio. Esto es complicado, ¿sí? Porque a veces uno no lo entiende. ¿Sí? ¿Qué dicen muchos directores o muchos inspectores? Yo me gané el lugar, concursé, yo soy el que mando. Y esto es, aunque no lo diga, esto es su inconsciente, esto es su imaginario, esta es su creencia. Destruir esa creencia es la que más cuesta. Un directivo dirige la escuela, un directivo conduce la escuela y un directivo gobierna la escuela. Lo que debe lograr es un equilibrio entre esas tres cosas. Dirigir quiere decir que yo soy jefe y los demás hacen lo que yo digo. Y eso tiene que pasar, pero no en manera desmedida. Tiene que pasar en un equilibrio. Conducir, ¿qué quiere decir que yo conduzca algo? Es que yo te doy un premio o te doy un castigo. La nota de un docente, la nota de una universidad, premio o castigo. Hiciste las cosas bien, 10. Hiciste las cosas mal, 1. Eso también tiene que existir, el conductismo dentro de la dirigencia escolar. Ahora bien, ¿en forma desmedida? No. ¿En forma autoritaria? No. Tiene que haber un equilibrio. El gobierno escolar, ¿cómo va alguien que no fue elegido, que los demás no lo quieren? ¿Cómo puede ser democrático? ¿Cómo puede construir un gobierno, un director, si nadie lo eligió? Entonces, eso también hay que construirlo. Cuando uno quiere construir un gobierno, tiene que poder escuchar a las minorías, a los colectivos. Y ahí se puede generar un equilibrio entre conducir, dirigir y gobernar. Muchas veces hay un desequilibrio en esto. Y ese desequilibrio empieza por el director o por el inspector. ¿Se entiende? Bien. Por lo general, yo no le voy a pedir a nadie o nunca voy a decir que alguien tiene que cambiar. El que tiene que cambiar es uno. Si uno quiere que las cosas funcionen, uno tiene que cambiar. Tiene que aprender, tiene que leer mucho. Y entender que cada colectivo tiene, y esto es lo que se llama otredad, tiene una cultura, y yo tengo que respetar esa cultura, comprenderla, y hacer todo lo posible para que esa cultura sea incluida dentro de las demás culturas, que convivan esas culturas, que se lleguen a acuerdos. Si eso es el gobierno. Es complejo. Yo puedo ir a dialogar con el consejo escolar, pero si hay un acuerdo, lo quiero escrito. ¿Se entiende? El diálogo jamás falta, pero lo quiero escrito, porque es un contrato. Esto no lo digo yo, lo dice Rousseau, ¿no? Sobre los contratos. Y las sociedades vivimos así, con contratos, con acuerdos. En este momento, las escuelas están sin contratos. Y analicen cualquier situación que pase. No hay contrato, no se sabe quién es el docente, no se sabe quién es el alumno, no se sabe quién es el adulto en la escuela. ¿Sí? Hay contratos familiares que se han roto. Escuela-familia se rompió, escuela-hijo se rompió, docente-alumno se rompió, director-docente se rompió. El docente no sabe que tiene un jefe. ¿Por qué vos vas a opinar porque se te ocurra lo que sea? Si vos tenés un fundamento normativo, pedagógico, político, bien, haz el planteo como corresponde. Pero lo que se escucha en las escuelas son quejas sin fundamentos. Y sobre todo con una falta de respeto a la autoridad. Y a la inversa lo mismo, la autoridad faltando el respeto a quienes están por debajo de él en cuestión de autoridad. Entonces, los contratos se han roto. Así que bueno,
No sé si respondo a tu pregunta o si hacen más preguntas, porque No, no. la verdad que últimamente están surgiendo muchas preguntas sobre lo que está pasando en la escuela. Y para mí una de las preguntas fundamentales es ¿qué está pasando con el conocimiento? ¿No? ¿Qué está Sí. pasando ahí? Porque muchas veces nosotros no tenemos esa respuesta. ¿Se entiende? No sé si Sí, sí, pregunta. Marcos, sí, sí, claro que sí. Sí, este año fue bastante caótico el comienzo, y se vio lo que vos decís, la rotura de contratos previos a la pandemia. Había una rotura, no había una diferencia entre la privacidad de la casa y la escuela, era todo medio lo mismo, los estudiantes, era preceptora a principio de año, aparte de profe, y era difícil volver a las normas, cuaderno de comunicado, horarios, justificaciones, o sea, toda una serie de normas que uno venía llevando y que hacía a la armonía también de la institución. A principio de año hubo que volver a hacer toda una bajada de línea con respecto a las Sí. familias y a los chicos y las chicas, porque era lo mismo. Era como que se había perdido el respeto por la institución en sí y era un espacio más para estar. A veces Era, sí, a sí, veces hay que ver si es falta de respeto o es supervivencia. Y te lo digo por qué. Hay un caso dentro de los chicos, vamos a poner, son dos casos, primer grado de la primaria y primer año de secundaria. Estos dos casos, que yo no he visto ningún análisis sobre esto o una evaluación sobre esto, pero vos, en esos dos chicos, ya sea el de primer grado o el de primer año, son chicos que sala de 3, el chico que está en primer grado ahora, no lo hizo en presencialidad. Y sala de 4 lo hizo en semipresencialidad. Lo mismo pasó con el chico que está en primer año. Quinto grado lo hizo durante la pandemia y sexto grado con semipresencialidad. No es un chico que tenga un hábito institucional. Se lo tomó a la ligera eso. Ese chico perdió no solo las normas, sino la manera de poder sobrevivir ahí. Y esto después, charlando con algunos docentes, hay un reflejo en sexto año de secundaria donde los pibes, tenés un grupo que parecen pibes de 25 años y otros que parecen pibes de 12 años. Es el mismo efecto que tiene el pibe de primer año, pero con un chico que sí estuvo institucionalizado y lo perdió. Algunos han aprendido a sobrevivir. Yo puedo imaginarme algunas cosas porque la convivencia intrafamiliar en algunos casos fue muy buena y generó ciertos valores y en otras fue pésima, donde chicos fueron vulnerados en muchos derechos. Entonces, cuando uno recibe, hay cuestiones no escolares que vienen a la escuela y que hay que aprender a verlas. ¿Sí? Muchas veces los docentes tomamos eso a la ligera, pero esos pibes no han podido o han intentado poder sobrevivir a esa situación. No es que no sean respetuosos, sí, no, no, no. es que Sí, no han podido construir herramientas de supervivencia. sí, O sí, si las construyeron, hicieron una coraza. sí. Sí, sí, si dije respetuoso no fue en el sentido estricto de la palabra de Mm, decir no, sino que es como que se había bajado esa distancia que hay entre la institución, ¿no? Como diciendo, mirá, que es la típica, esta es la escuela, se hace esto, se hace en tal horario, etcétera, etcétera, y es como que se había perdido. Como vos decís,
no hubo una transición igual. No, yo te cuento esto, mirá esto. Sí. Vos imagínate, para el chico las cuestiones son simbólicas. Esto lo dice Freud, yo no lo digo. El tipo dice que en algún momento el adolescente necesita matar metafóricamente al adulto para construir su subjetividad. Ahora vamos a suponer cosas que pudo haber vivido un adolescente en pandemia. Si ese chico fue abusado de manera intrafamiliar y aparte de manera constante, porque la pandemia fue un año. Tal cual. Entonces, ese chico ya no tiene ese respeto, si se quiere, o esa idea de un adulto protector. Uh-huh. Entonces, si va a la escuela y ese símbolo o esa subjetividad adulto ya no significa lo que significaba. Entonces no le importa, no tiene ese valor. Hay que poder construir y poner en situación que cada adulto es distinto, que no todos los adultos vulneran sus derechos, pero eso lleva un proceso. No lo vas a resolver enseguida. Y uno cree que todos los pibes van a responder de la misma manera. Los pibes no son todos iguales. Los pibes no han vivido la misma experiencia en pandemia con papá y mamá amasando pan de, no sé, de masa madre. No todos hicieron lo mismo. Hay pibes que lo molieron a palo, hay pibes que lo violaron, hay pibes que lo abusaron. Sí, o pibes que tuvieron que salir a trabajar porque tenían que mantener la casa, su papá era informal, su mamá también, y también tenía que salir a trabajar. Y tuvieron que sobrevivir, y no tuvieron la conectividad como tuvieron otros. Entonces, no se puede mirar de la misma manera a los adolescentes o a los niños, y hay que empezar a construir una escuela post-pandémica. Sí, justo ibas a eso. Nosotros volvimos este año como si nunca hubiera pasado nada. Exacto. Volvimos, este es el horario, tenés que hacer la tarea, tenés que salir al recreo, esto es educación física, y ahí se terminó. O sea, como si no hubieran pasado 2 años de pandemia. Volvimos así. Y, a ver, así como hay adultos, perdón, no te escuché. Adultos, había una violencia tremenda. Bueno, así como hay angustia contenida en los adultos, lo mismo pasa con los chicos. Sí. El tema es que un adulto se supone que tiene otras herramientas, se supone, pero uno empieza a mirar y tenés una comunidad que está en constante conflicto por todas las situaciones vividas. O sea, no ha sido algo muy bueno en cuanto a subjetividad de las personas. Pero tampoco yo no veo una red de contención por parte de las autoridades, no hay. No la hubo, como te digo, volvimos con lo que éramos antes, con algo que había pasado muy, muy grosso, y era como que acá no pasó nada, siga, y nada, y a recuperar pibes en el medio, con chicos que debían materias, o sea, con una exigencia, como te digo, como si no hubiera pasado nada, y tuvimos que salir todos a nada. Sí, fue como si todos en la pandemia tuvieran un iPhone y a la familia Ingal detrás, pero no pasó eso. No, tal cual. Y entonces, aún así, a los que tienen iPhone y familia Ingalls también los afectó, y más a los jóvenes. Sí, pero distinto. Es distinto porque los abusos sabemos que no tienen clases sociales igual. No, eso no, pero me refiero a las familias que estuvieron apoyando, acompañando, leyendo, construyendo cosas. No, hay un abismo entre unas familias y otras. Y los recursos también. Pero lamentablemente no estamos evaluando esa situación, no la estamos evaluando. Y me parece, espero equivocarme, que el año que viene va a ser mucho peor. ¿Vos decís? Sí. Sí, porque se van a ver... ¿En qué sentido, Marcos? ¿En qué sentido? Y porque una cosa es... lo que marcaba Mariana. Sí, no solo... Porque una cosa es lo conductual o lo simbólico, y otra cosa es el conocimiento.
Bien. ¿Qué herramientas tiene? Porque, a ver, uno construye herramientas a partir de un equilibrio. ¿Por qué? Porque entiende que la vida no es solo sobrevivir. Al principio el ser humano es un animalito que quiere sobrevivir. Después el ser humano no construye herramientas para sobrevivir, las construye para tener una comodidad. Pero para vos entender que hay una comodidad, que podés tener calidad de vida, tenés que salir de ese estadio de animalito. De la zona de confort. Sí, si vos constantemente estás sobreviviendo, como pasa con algunos pibes, que constantemente, por eso el pibe reacciona con el otro y me miraste mal y reacciono. Y esto está pasando entre los docentes. Ahora ya ese no piensa en el conocimiento para estar mejor en cuanto a calidad de vida. Sigue pensando en sobrevivir. Claro. Reacciona, todo el tiempo reacciona. Bueno, nosotros vamos a necesitar un espacio de tiempo de reflexiones. Es decir, ya salimos del peligro. Bajar a esos pibes, bajar a esos docentes en espacio de reflexión para poder construir otro tipo de conocimiento. Un conocimiento que nos lleve a la calidad de vida. ¿Sí? Son procesos históricos. Uno ve que la historia, no sé, por ejemplo, las grandes hambrunas. Y bueno, la gente se mataba porque quería comer. Después de que pasó eso, no todos pensaban en construir una mejor calidad de vida. Seguían esos instintos. Claro. Ahora el tema es ese, ¿cómo vamos a hacer para que la escuela vuelva a pensar en conocimientos en cuanto a calidad de vida? ¿Sí? Porque estos pibes ahora, un pibe que sobrevive o un docente que sobrevive no piensa en un futuro, y yo te puedo decir, no piensa en un futuro para seguir un estudio superior, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando uno quiera plantearle a un pibe realmente, tenés que seguir adelante, pero perdiste 2 años y tenemos que darte herramientas para que sigas estudios superiores. La escuela no está pensando eso. La escuela no pensó o no piensa que se perdieron 2 años. Piensa que con un RITE, bueno, trabajado así improvisadamente, recuperamos contenido. No, no va a pasar. Porque ahora el reflejo va a estar dado en los institutos superiores y en las universidades. Ya se ven esas consecuencias, sí. Y cada vez va a venir peor eso. Sí. Por eso hay que ir pensando estrategias preventivas respecto de esto. Es decir, cuando un pibe esté demostrando que tiene algunas capacidades, algunas necesidades y quiera seguir adelante, bueno, esperemos que los profesores inviertan su tiempo y los pongan a laburar, ¿no? Más allá de si es su hora de clase o no. Porque ahí tenemos... Sí. Ahora implementa quinta hora, sí, un desperdicio esa quinta hora. Jornada completa. Sí, la quinta hora de primaria. Sí, pero bueno, es un tema, ¿no? No se trata de agregar más horas, se trata de calidad del tiempo que se está invirtiendo. Porque cuando uno puede ver que un pibe tiene cierta... El otro día, hace tiempo escuché un dicho, creo que un gallego lo dice, en YouTube o en Facebook, no me acuerdo. Y el tipo decía, mi hijo se sacó un 10 en dibujo y un 1 en matemáticas. Y entonces el tipo le pregunta, bueno, ¿y qué va a hacer? Y le voy a pagar una maestra particular de matemáticas. Y dice, no, necio, pagar una maestra particular de dibujo. Y bueno, eso me parece que nosotros tenemos que poder estar atentos, decir, bueno, vemos un pibe que tiene una capacidad, bueno, impulsemos de la institución eso, a ver qué pasa. Porque cuando uno tiene una capacidad o tiene una visión, una pasión sobre algo, lo primero que se levanta es la autoestima. La autoestima. Nosotros, en estos pibes y en estos docentes,
En general, todos nosotros necesitamos levantar la autoestima. ¿Por qué? Porque de una manera u otra la estima fue degradada. Y entonces ahí es donde la escuela en este momento necesita apuntar. Mucho más que en el contenido, porque un pibe con la autoestima alta va a buscar aquello que le apasione. Y ahí la escuela tiene que empezar a elaborar. ¿Se tiene que dar los contenidos? Se tiene que dar. Ahora, cuando yo encuentre que un pibe tiene una pasión, bueno, no sé, un pibe es buen deportista, listo, metémosle hora de deporte, hablar con los profesores, decir, un pibe hace tal cosa bien, bueno, metámosle ahí y sostengámoslo desde ahí. ¿Es complejo? Es complejo. ¿Es complejo ver a 300 pibes y qué le pasa a cada pibe? Sí, es complejo, pero hay que hacerlo. O sea, no te quejes, ¿no? Y no tenés que dar explicaciones. Hay que darle para adelante en eso, porque lo mismo que un docente que tiene capacidades para tales cosas, bueno, y empezámosle a pedir, porque el docente que tiene capacidad y si se le pide, no se queja. No se queja, porque el docente está predispuesto a colaborar. El tema es dónde, con quién, por qué pasa eso, que no sea utilizado, ¿no? Bueno, a todos nuestra estima nos importa. Por eso digo, si yo quiero salir de esta complejidad de alguna manera, es viendo qué está pasando con cada individuo y qué cosa le apasiona a ese individuo. No es una tarea fácil, para nada. Pero un directivo y un equipo docente tienen que estar ávidos de poder ver estas cosas. Es decir, el pibe se está sacando muy buenas notas en tal y tal cosa, bueno, empecemos a ver qué pasa. Empecemos a charlar con la familia, empecemos a ver que en vez de que le compre el mejor celular, bueno, che, comprale una caja de óleos, comprale, si podés, en vez de una computadora, un piano, no sé, un instrumento de música. Y ver que ese pibe empieza a salir adelante, ¿no? No tiene para comprarle a la familia, bueno, busquemos una casa de la cultura, una biblioteca popular, donde se hagan actividades y se acompañe al pibe. O sea, empezar a hacer otro laburo de inserción de esos pibes y otro laburo distinto, preventivo de los equipos de orientación escolar. Es decir, en vez de ir tanto al servicio local, que no soluciona un montón de cosas, che, busquemos un centro de jubilado, una casa de la cultura, una biblioteca popular, donde este pibe haga una actividad distinta. ¿Se entiende? Empezar a construir... ¿Cómo? No te escuché. Como que se detiene solo en el conflicto el equipo también. Exacto. Empezar a construir redes de contención. Claro. Intersectorial. Porque si no, nos vamos a quedar con un resabio de la pandemia que va a ser cada vez más complejo y no es que cada uno de estos se puede salir solo. Necesitaríamos la intervención de muchos psicólogos, pero no hay tanto psicólogo. Entonces, bueno, eso, me parece que fortalecer la autoestima es el mejor camino, pero bueno, es simplemente una opinión, qué sé yo. Bueno, me voy a ir yendo, ha sido un placer. Luego veremos que suban esto. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias, Marcos, igualmente. A ustedes. Nos vemos. Chao, chao.